con las clases. Eh, Como sabemos, ¿verdad? Este defecto en el tabique interventricular que establece un pasaje de flujo entre los dos ventrículos, un shunt que generalmente todos los vemos de acuerdo a las presiones, a la dimensión de la cavidad, las presiones pulmonares específicamente. El shunt generalmente es de izquierda a derecha la mayoría de las veces, pero va a estar determinado más que nada por el tamaño de la CIB, las presiones que maneje cada ventrículo, la distensibilidad, la presión sistémica y pulmonar y la resistencia a ese flujo. Como generalidad de la CIB, sabemos que es la cardiopatía congénita más frecuente, la asianótica más frecuente, y están ahí, en algunos libros hablan por ahí, cercana a la válvula aórtica bicúspide, excepto que no se hace tanto este diagnóstico. 20% de todas las cardiopatías, prevalencia entre 1 a 3,5 por cada 1000 nacidos vivos, y entre ellas, que ya vamos a ver la clasificación anatómica, un 85 a un 90% aproximadamente, o un 70 a un 80% las musculares restrictivas que cierran generalmente espontáneamente, por lo cual a veces podemos no diagnosticarla porque ya se cerraron al momento que le hicimos el eco. De etiología multifactorial, ambiental, que fuimos viendo durante la embriología de cómo se va tabicando y formando el corazón, llega un momento donde hay el plegamiento, bueno, del asa que va generando múltiples plegamientos, de esa forma las cavidades quedan ubicadas anatómicamente, pero después tiene que empezar la aceptación del ventrículo, que tiene como tres orígenes. Nosotros habíamos visto que teníamos el tabique interventricular, la parte membranosa y la parte que derivaba del tronco cono, y la parte de los tractos de entrada que derivaban de los cojinetes endocárdicos, las almohadillas endocárdicas que iban a dar tanto a la porción del tracto de entrada válvula mitral ventrículo izquierdo y la porción del tracto de entrada tricúspide ventrículo derecho. O sea, este tabique, al terminar la aceptación embriológica para constituir las cavidades ventriculares como las conocemos nosotros en el recién nacido, tiene tres orígenes. Un tabique, una porción trabeculada, que es la parte muscular, una porción del tracto de entrada y una porción que deriva del tronco cono. O sea, hay muchas posibilidades de que surja un defecto en alguna de las tres porciones, o, como sabemos, las más frecuentes, esa porción perimembranosa que puede tener o no extensión hacia anterior o hacia el infundíbulo supracristal, hacia las válvulas aurículo ventrículo atriales, o sea, subaórtico subpulmonar, o hacia el tracto de entrada más posterior, hacia la válvula tricúspide. Y después tenemos las llamadas musculares, que pueden ser anteriores, medias o medioventriculares, o muscular anterior con extensión o no hacia la región infundibular o posterior. De esa forma sabemos que podemos clasificarla según el tamaño, de si es pequeña, mediana o grande en relación a la raíz aórtica, según el shunt o el cortocircuito, tiene gradiente, no tiene gradiente, para decir si ese gradiente entre ambos ventrículos, ¿verdad?, es restrictiva o no es restrictiva o semi-restrictiva, o según la localización ecocardiográfica anatómica, perimembranosas, musculares, infundibulares, del tracto de entrada posteriores, del tracto de salida, o sea, las denominadas del inlet o del outlet, la que tienen relación o no con esas cristas supraventriculares, supracristales, infracristales, distinto tipo de clasificación que ustedes por ahí pueden leer. Hay una clasificación que hizo Becum en la que las clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Después Van Praag hizo otra clasificación, se fueron adaptando, y la que más utilizamos nosotros es esos son subvalvulares, subtricuspidia, subaórtica, subpulmonar, posterior del tracto de entrada o doblemente relacionada. ¿Cuánto anterior estaba o no esa crista? ¿Cuánto anteriorizado estaba o no ese ventrículo? Ese tracto de salida, la aorta en este caso, ya vamos a tratar de ver, y que puede generar cuando se anterioriza o se posterioriza mucho. Musculares, ¿cuáles? Posteriores, centrales, apicales, infundibulares, la que fuimos viendo o la que vamos viendo generalmente. ¿Qué causa esto fisiopatológicamente, esta comunicación entre ambos ventrículos? Este shunt, generalmente que es de izquierda a derecha, hace que la circulación sistémica y pulmonar se comuniquen. En cada sístole es asianótica, el shunt es de izquierda a derecha, son cámaras de alta presión, distinto a lo que hablábamos cuando hablábamos de aurículas, que eran cámaras de baja presión por encima de las válvulas AV. Estas manejan presiones altas, por lo cual los flujos son mayores. Hiperflujo pulmonar, aumento de la resistencia, dilatación de cavidades, y pueden llevar a la hipertensión pulmonar más rápidamente que lo que producen las comunicaciones interauriculares. ¿Por qué? Porque los ventrículos sí manejan presiones y tienen sobrecarga de presión y no sobrecarga de volumen. Más rápidamente pueden evolucionar, ¿verdad?, a la insuficiencia cardíaca
signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, taquipneica, tiraje, infecciones respiratorias a repetición, puede infectarse también la evolución de la CIB y dar una endocarditis, puede falotizarse y generar una estenosis o pseudoestenosis pulmonar o infundibular, puede llevar a la hipertensión pulmonar o puede ir al cierre espontáneamente. Cuando hay mucho hiperflujo, con aumento de las presiones de izquierda a derecha, ese aumento de volumen en la arteria pulmonar, dilatación del tronco de la pulmonar, aumento del flujo 1.5, 2.1 el QPQS, 3.1 o 4.1 de acuerdo al flujo, al tamaño, a la resistencia, aumento posteriormente de las resistencias vasculares, primero por hiperflujo, después si uno deja en el tiempo o en los pacientes genéticamente más predispuestos, como por ahí los síndromes de Down que están más predispuestos o no baja tan rápido las presiones pulmonares, hablando de resistencia. Puede llevar a una hiperresistencia y si eso se instaura, el cortocircuito se invierte, aparece la cianosis y la evolución que no queremos, que es el final, que es el síndrome de Eisenmenger. No queremos llegar a eso, no habría que llegar a eso hoy en esta época. Antes por ahí cuando no era tan fácil el acceso, se podría permitir, pero hoy sería un error. Tratamos que eso no suceda. Que es este cuadrito que vemos fisiopatológicamente, como el Zoom va de izquierda a derecha, dilata la cavidad derecha, tronco arteria pulmonar, hiperflujo, enferma el pulmón, dilatación de aurícula izquierda y posteriormente el mismo círculo. Cardiopatía congénita más frecuente, acianótica. La CIB se puede clasificar pequeña, mediana o grande, va a dar sus diferentes clínicas y el diagnóstico clínico generalmente estos aspectos generales, vamos a escuchar del examen físico, el paciente va a estar rosado, de acuerdo al Zoom va a estar siempre acianótico y siempre con agitado. Insuficiencia cardíaca, hablamos de la CIB, semi-restrictiva, no restrictiva, precordioactivo, el R1 normal, el R2 a veces puede estar aumentado, el cierre de la válvula pulmonar más fuerte, un soplo sistólico que regurgita entre los ventrículos, presencia de rales o de que los padres te dicen que siempre está con moco, siempre está como ese pulmón cargado o infecciones respiratorias a repetición y puede ya tener afectación de cavidades derechas, hepatomegalia, signos de insuficiencia cardíaca. En la placa vamos a evaluar lo mismo y lo mismo el electrocardiograma, o sea, cardiomegalia, dilatación del ventrículo derecho, tronco de la pulmonar, sobrecarga y congestión pulmonar, más que nada. Y el gol estándar, como siempre, sabemos que en este caso el ecocardiograma debería poder brindarnos todo lo que necesitamos. En el electrocardiograma, generalmente si son pequeñas es prácticamente normal, la CIB no va a tener nada específico. En las medianas ya puede tener crecimiento biventricular, sobrecarga de aurícula y ventrículos, y ya en el caso severo con hipertensión pulmonar, sí, signos de hipertensión, eje derecho, hipertrofia derecha, B1 con R pura, B5 y B6 con S profunda, generalmente ya signos que apoyen a la hipertensión pulmonar propiamente dicha. Y en cuanto a la placa de tórax, lo mismo, la CIB pequeña sin repercusión hemodinámica, como generalmente solo va a tener el soplo, no clínica, tampoco alteraciones de la placa, van de la mano. CIB moderada, semi-restrictiva grande, sí, un poco de cardiomegalia, tronco de la pulmonar dilatado, aumento de la trama vascular. Y ya cuando hay aumento de la resistencia vascular, o sea, hipertensión pulmonar, el tronco prominente, el R2 fijo, ¿verdad? Que vamos a sentir y la disminución de la vasculatura pulmonar, tanto en las placas. O sea, esos pulmones un poco ya más negros, apoyando la clínica del paciente, que por un lado va a parecer que tiene menos insuficiencia cardíaca, porque quizás ya esté muy pasado de tiempo, pero ya porque tiene la hipertensión pulmonar. Estamos llegando tarde, no queremos llegar a eso. Esta plaquita nomás de un paciente nuestro ahí del servicio, para entrar en el tema que es eco. El gol estándar, el eco 2D y el Doppler para determinar el número, tamaño y localización de la CIB, como podemos ver en el diagrama. ¿Qué característica tiene el Shunt? ¿Qué repercusión hemodinámica tiene? ¿Tiene asociaciones, anomalías vasculares, insuficiencia aórtica, obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, EP? Subvalvular, valvular, supravalvular o obstructiva del tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel aórtico, coartación, hay ciertas asociaciones. Para eso tenemos los diferentes ejes para tratar de valorar los diferentes tipos de CIB. En cuanto a la CIB perimembranosa, en el parasternal, la apical, eje largo, que todos ya sabemos, lo que vamos a observar es dónde se encuentra la CIB, bien apical, medio ventricular, infundibular del tracto de salida, vamos a observar la relación con la aorta, cómo está el alineamiento de la aorta, que quizá puede tener que ver con este paciente que estuvimos charlando anteriormente, está alineada, la aorta está un poco dextropuesta,
¿Cabalga o no cabalga la CIB? ¿Cuánto cabalga? ¿Hay continuidad mitroaórtica? ¿Hay continuidad septum aorta? Es lo que tenemos que tratar de ver como alineamiento septal. Posteriormente rotamos el transductor, podemos ver un paraesternal eje corto, donde también vamos a poder valorar la CIB perimembranosa. Es subtricuspidia, es del tracto de salida infracristal, que son las que nosotros estamos ahí entre la subtricuspidia y la subaórtica, o es del tracto de salida supracristal, donde ya se tira un poco más allá de la crista y donde muchas veces está esta llamada doblemente relacionada, cuando no hay nada, ni un septum, ni una membrana, ni un tejido entre las válvulas aórtica y la pulmonar, y quedan casi saliendo como lado a lado, que son las que nosotros llamamos doblemente relacionadas. Y también podemos valorarla en el apical 4 cámaras, anteriorizando un poco transductor, sacando un 5 cámaras, donde podemos ver también las apicales medioventriculares y las de salida infracristales, como para tener un mayor conocimiento de qué ejes podemos utilizar para valorar nuestros distintos tipos de CIB. Las CIB musculares también en el paraesternal eje largo, para clasificarlas, apicales medio de salida. También podemos valorar, anteriorizar un poco y ver si es infracristal o supracristal. Posteriormente, las musculares, roto el transductor a un paraesternal eje corto a nivel de los vasos, me posteriorizo un poco, saco el paraesternal eje corto a nivel de los ventrículos, específicamente en los músculos papilares, y de esa forma yo voy a poder ver el ventrículo izquierdo bien redondo, como estamos acostumbrados a verle, con ambos músculos papilares en hora aproximadamente 4 y 8, y el septum interventricular que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, con su porción anterior, media y posterior, para clasificar las comunicaciones interventriculares. El último eje para valorar este tipo de CIB musculares son el apical 4 cámara, donde vamos a poder también observar o tratar de ver algún shunt poniendo Doppler color, cuando por ahí cuesta un poco verla por 2D, o a veces cuando las presiones están igualadas podemos no ver shunt si las CIB son chiquititas, pero generalmente me permiten ver, de acuerdo a la banda moderadora, si son apicales, si son medioventriculares o si son más hacia el tracto de entrada, y de esa forma voy a tener que ver si son del tracto de entrada bien posteriores, o anteriorizarme para ver si son más que nada del tracto de salida. La CIB del tracto de entrada, que son estas que por ahí las conocemos como más anteriores, utilizamos esos dos ejes. Podemos ver el apical 4 cámaras, posteriorizando el traductor, generalmente están más en relación con la válvula tricúspide, o también en un paraesternal eje corto, lo vamos a ver entre hora 9 y 10, generalmente entre los ventrículos del shunt, en relación más que nada con la válvula tricúspide, justamente tracto de entrada a los ventrículos, a nivel de la tricúspide o la mitral. Y las CIB infundibulares o del tracto de salida tenemos que tratar de clasificarla como supracristal o subpulmonar. Generalmente tenemos para hacer el tracto de salida del ventrículo derecho, ver si es apical anterior o del tracto de salida por encima de la crista, que es esa imagen que nosotros solemos ver casi en hora 11, 12 y 1, cuando nosotros vemos más que nada en el paciente con CIB del tracto de salida o CIB subaórtica, cuando estamos hablando del falot, que vemos generalmente tiene la crista rotada en esa posición. Si está después de esa estructura llamada crista supraventricular, que está cerca del infundíbulo, el tracto de salida del ventrículo derecho, se llama supracristal, y si está antes de esa estructura se llama infracristal, que son las que nosotros vemos como a veces las subaórticas o subtricuspidia, y ahí tenemos la membranosa. Entonces, para valorar eso tenemos el paraesternal con el tracto de salida del ventrículo derecho y el paraesternal eje corto a nivel de los vasos, no como hoy las musculares a nivel de los ventrículos. Estas son imágenes frisadas de eco de un curso que estoy haciendo, donde podemos valorar una CIB medioventriculares en un paraesternal eje corto, prácticamente a nivel de la banda moderadora, bien en la mitad. Uno puede ver bien por 2D cómo hay una solución de continuidad en el tabique interventricular. Y acá frisé una imagen justamente de una CIB, donde podemos ver, este es un corte, un paraesternal eje corto de los vasos, donde normalmente nosotros dividimos membranosa, las subaórtica, la CIB, y después de esta crista, que es la crista que es el cono, vemos que acá se encuentra el defecto, casi relacionando ambos vasos entre sí. Acá hay que ver si es supracristal doblemente relacionado o no. Habría que ponerle el shunt. En este caso son imágenes frisadas porque no tenían video para mostrar de esto. Son
imágenes, como acá tengo una CIB generalmente relacionada con ambas válvulas. Igual este apical 4 cámaras también tiene una CIA, o por lo menos es una solución de continuidad tanto en el tabique interventricular como interauricular. Pero sé que es una CIB del tracto de entrada, estoy bien posterior, donde estoy viendo casi todas las válvulas, un poquito más ya del seno coronario y no tan anterior como si hubiese sacado un 5 cámaras. Y una CIB perimembranosa, donde uno puede valorarla en una apical 4 cámaras. Muchas veces estas tienen como mecanismo parcial de cierre, que lo nombramos, donde la valva septal de la tricúspide se adosa y hace como un aneurisma septal. Eso muchas veces va cerrando, a veces logra pegotear todo, genera un aneurisma y produce el cierre, con el riesgo a veces de generar algún tipo de insuficiencia tricúspide, y otras veces no termina de cerrarlo, hay que producir el cierre quirúrgico por dispositivo según amerite el paciente. Como podemos ver en una apical, en un 5 cámara, como se ve casi debajo de la aorta, más en relación con la tricúspide y no con la aorta. Y en un paraesternal eje corto se ve bien en la porción membranosa, cerca de la válvula tricúspide, en hora 9-10, donde se produce el shunt. Otras imágenes frisadas solamente para mostrar cómo en esta CIB perimembranosa el septum y el mal alineamiento, donde prácticamente el 50% de la aorta está cabalgando el septum. O sea, no es solo eso, sino que tiene un mal alineamiento. Si uno hace un paraesternal eje largo, como puede ver a nivel del tracto de salida, no hay continuidad entre el septum y la válvula aórtica, porque se encuentra el defecto de la CIB, esa comunicación, y que tiene esa forma así aneurismática. Hay que ver si hay pasaje o no hay pasaje, si hay mecanismo parcial de cierre o no, y de acuerdo a eso poder ver qué tipo de opción le podemos ofrecer al paciente, ya que muchas veces esto lo que puede producir es como el prolapso o no de la valva coronariana, insuficiencia aórtica, dañar la válvula aórtica, que es lo que no queremos que se produzca. Por eso hay que tratar de proteger rápidamente, y los tiempos quirúrgicos, tratar de valorar todo, no solo la repercusión hemodinámica, sino que otra lesión asociada puede tener, que en este caso, como puede prolapsar la válvula, llevar a la insuficiencia aórtica y daño. Son diferentes figuras para ver los distintos tipos de CIB. Más que nada, en este caso lo que vemos específicamente es la CIB perimembranosa, generalmente infracristal. Hay que ver qué grado de cabalgamiento tiene y ver la repercusión hemodinámicamente que puede tener. En el apical 4 cámaras uno puede ver un shunt de izquierda a derecha. Acá esta es una CIB muscular localizada prácticamente medio ventricular. Y la última imagen, para que veamos casi un apical 4 cámaras, un poquito anteriorizado, como queriendo salir la aorta, un 5 cámaras. Va a sacar las que son del tracto de salida, y si tenemos, como en este ejemplo, que es una apical 4 cámaras estricto, donde vemos las dos válvulas, podemos ver que esta CIB está casi en cercanía con la válvula tricúspide, como una CIB del tracto de entrada. Había que ver si tiene o no mecanismo parcial de cierre. Para eso lo que vamos a tener que hacer es valorarlo con Doppler. Ahora sí, ya les muestro unos diferentes videos de diferentes tipos de eco que pude ir rescatando, como en este ecocardiograma, donde podemos ver, valorar bien. Acá está frisada la imagen, como tenemos una CIB que está en relación al tracto de salida, como uno muchas veces, depende, a veces puede por 2D, en otro caso por transesofágico, porque ya se está describiendo cierres de la CIB por dispositivo, y te permite, fíjense cómo uno, vuelvo fíjense cómo uno puede medir las dos bocas de la CIB entre los ventrículos para elegir si puede o no puede poner un dispositivo, cómo son las formas. A veces tiene esa forma como aneurismática, y como en este corte para apical de 4 cámaras, uno puede, fíjense, valorar el zoom de esa CIB que viene de izquierda a derecha específicamente. En este caso gira de eco, saca un 3 cámaras, y poder valorar también la CIB. Lo mismo pasa en esto para ver cómo es esta CIB. Una de las CIB no tiene borde, esta CIB no tiene borde, como se ve acá, y esta CIB tampoco, en este caso no tiene borde aórtico, o sea, no podemos ver. Y en este caso sí tiene borde aórtico, podemos detectar que hay un bordecito ante la válvula aórtica. Son diferentes estructuras que nos van a permitir a nosotros poder determinar si esa CIB es cerrable o no por dispositivo, y si no, mandarlo a cirugía lo antes posible,
¿Para qué? Para no producir más daño. Otro tipo de CIB acá que les quiero mostrar. Otro tipo de CIB, cómo se ve, muscular, generalmente un poco anteriorizada, con el shunt de izquierda a derecha, se ve bien, tiene un poco de borde. En esta CIB, muscular media, como se ve claramente el defecto del septum interventricular, el shunt de izquierda a derecha, se pueden medir los dos defectos del lado derecho y del lado izquierdo. Y como en un paraesternal eje corto a veces tenemos este tipo de defecto. Este tipo de defecto que está muy cerca a la válvula tricúspide, que muchas veces nos hace pensar que es un VIAD, habría que determinarlo bien, o a veces está tan cerca de la válvula tricúspide y pega por la válvula y entra que parece ser un VIAD, pero en realidad se lo denomina como un VIAD funcional, porque es una CIB subtricúspide que puede lesionar la válvula tricúspide y da como una pérdida de la tricúspide, puede dañarla a la valva septal de la tricúspide. VIAD funcional un poquito más bajo, están generalmente los defectos tipo VIAD, dan grandes gradientes porque en realidad hay mucha diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, que es el septum interaurículo ventricular que se tiene que formar, ¿verdad? Diferentes utilidades que podemos tener con el ECOS: transtorácico, transesofágico, debemos poder utilizarla, confirmar la existencia del defecto, qué característica y qué presencia de defecto asociado. En este caso era una CIB múltiple tipo queso Gruyère. Poder estimar el tamaño del defecto, se dice a grandes rasgos que los grandes son los mayores a 6 milímetros, solamente el 14% de estos se van a cerrar espontáneamente. Vamos a tener en cuenta la relación del defecto con la raíz aórtica, más del 60% son grandes, no restringidos cuando hay menos de 2 metros, de 20 milímetros de mercurio de gradiente entre ambos ventrículos, sea por la CIB, o que una CIB tiene un defecto pequeño cuando tengo menos de 4 milímetros, una relación de menos de 0,3 o de 30% o menos de un tercio, relación defecto diámetro de la aorta, o que es restringido cuando hay un gradiente mayor a 4 metros por segundo, que equivaldría a unos 60-64 milímetros de mercurio. La evolución natural y cierre. Las CIB musculares generalmente, cuando son redondeadas por músculo en toda la periferia, hay que ver si son del INDE, de trabecular o del aule, el 76% suele cerrar espontáneamente, un 16 o un 20% requiere cirugía, las musculares. Un 20% de ellas son múltiples y un 43% generalmente de las CIB medioventriculares tiene esa asociación a otra patología, como ser patologías de la válvula mitral, estenosis aórtica o coartación. El cierre quirúrgico está indicado cuando hay un QPQS aumentado mayor a 1.5, o sea, hiperflujo, una CIB con repercusión hemodinámica, aquellos pacientes que tienen infecciones pulmonares recurrentes, pobre crecimiento, o una CIB restrictiva pero que uno pueda mostrar la repercusión hemodinámica aunque no te den los valores. Hay hiperflujo, el paciente tiene muchas infecciones respiratorias, los pulmones colgados, CIB con insuficiencia aórtica progresiva, hay que tratar de disminuir el daño, ¿verdad?, ese prolapso de la válvula aórtica. Hay que evaluar las presiones pulmonares y antecedentes de endocarditis infecciosa, tratar de evitarla. Si ya se presentó, hay que cerrar la CIB. La CIB perimembranosa, como se puede ver en este video, cuando uno pone el Doppler, como se ve el defecto, el zoom de izquierda a derecha, es el mismo paciente. Como uno puede ver que cuando uno hace un paraesternal eje largo, no ve una solución de continuidad. Muchas veces hay un buen alineamiento de la aorta, no hay un desalineamiento, no está anteriorizada la aorta, y cuando pone el paraesternal eje corto, se ve como la CIB es subtricuspidia. Generalmente cuando uno hace una pical, se ve en hora 9 a 10 con mecanismo parcial de cierre, y si uno hace una pical 4 cámaras y se anterioriza un poquito, se puede ver también ahí como la válvula septal, la valva septal de la tricúspide genera mecanismo parcial de cierre como un aneurisma y puede cerrar parcialmente. Las CIB musculares del outlet o del tracto de salida, fíjense cómo se puede ver que en este caso hay un desalineamiento septal con la aorta, casi está cabalgando un 25, un 30%, como cierra la aorta, el defecto, la discontinuidad que hay ahí del tabique con el anillo aórtico. Y lo mismo, ver cómo muchas veces puede suceder que voy a un paraesternal eje corto y tengo esto que se llama CIB del outlet o del tracto de salida con ausencia de la crista, y cómo se puede producir esa continuidad o que no hay un tejido entre lo que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que generalmente son la denominada doblemente relacionada, que también las podemos tener.
A veces esa CIB del outlet o del tracto de salida o esta anteriorización de la aorta hace que cabalgue la aorta del septum, generalmente 25-50%, hay que ver si tiene continuidad o no mitroaórtica, pero cuanto más anterior se pone la aorta, como en este caso podemos ver en esto, más cierra el infundíbulo, se encuentra la crista más rotada, hay una estrechez infundibular del tracto de salida del ventrículo derecho que lleva a lo que nosotros conocemos como una estenosis pulmonar, con esta típica imagen de serrucho o doble o en el Doppler, cuando tiramos un Doppler color, vemos la turbulencia. Cuando tiramos un Doppler continuo podemos ver esa imagen con gradiente a nivel de la válvula pulmonar, pero que sabemos que empieza subvalvular por esta imagen típica de serrucho invertido, que es infundibular, generalmente típica de un paciente que tiene CIB con EP, con esto, con la crista rotada, que es un falot. O también podemos tener CIB de la punta o medio ventriculares, como en estos pacientes que están a la mitad se ve el defecto, y cuando uno pone el zoom también no solo a la mitad, sino que tiene la punta. Hay veces las CIB musculares tienen ese efecto de queso Gruyère o eso que se llama CIB múltiples, donde se encuentra difícil acceso muchas veces para cirugía después de la banda moderadora por todas las trabéculas que tiene más que nada el ventrículo derecho. Una CIB perimembranosa, que uno la ve generalmente en posición subtricuspidia, restrictiva, pequeña, que se puede ver por Doppler y por el gradiente. ¿Qué tratamiento vamos a hacer nosotros? Las CIB restrictivas y pequeñas, musculares, subtricuspidia, sin dilatación de cavidades, sin complicaciones, se puede tomar conducta expectante, profilaxis de endocarditis bacteriana, generalmente cuando son muy pequeñitas. La mayoría de las veces lo que nosotros decimos es: le damos tiempo porque se lo ve bien, pero hay que tratar de corregirle para que no dañe las válvulas, para que, o si ya se produjo una endocarditis bacteriana, un proceso, para que no vuelva a ocurrir, hay que corregir el defecto. La CIB mediana o grande, generalmente medicación, son los pacientes que ya requieren enalapril, espironolactona o furosemida porque ya tienen signo de insuficiencia cardíaca, repercusión hemodinámica, infecciones respiratorias de repetición. Hay que tratar de programar el cierre quirúrgico aproximadamente alrededor del año, que es el tiempo que por ahí nos tomamos. Hablábamos de CIA, 3 a 5 años antes del ingreso escolar. De CIB, el año, entre el año y medio, en un paciente en condiciones. Un poquito más si es que son chiquitas, pequeñas o restrictivas, sin ningún antecedente, podemos tomarnos tiempo para que crezca un poco más, pero si el paciente tiene repercusión o tuvo antecedentes de infecciones, habrá que adelantar para lograr el momento oportuno sin complicaciones. Protocolos, le dejo el protocolo diagnóstico y terapéutico de la Sociedad Española de Pediatría en cuanto a la indicación quirúrgica en el cierre de la CIB sintomática o asintomática o oligosintomática, teniendo en cuenta la insuficiencia cardíaca, si tiene o no tiene, cómo está el hiperflujo. Y la evolución de la CIB. Los defectos perimembranosos musculares pequeños tienden al cierre espontáneo en los primeros 2 años de vida. El mecanismo de cierre de la CIB perimembranosa puede provocar en la válvula tricúspide, generalmente responsable del 85% del cierre espontáneo. ¿Por qué? Porque lo que hace este mecanismo parcial de cierre, se forma un aneurisma, un tejido que vagina desde la válvula tricúspide, como lo pudimos ver en los ecos que vimos recién. Y saber que puede existir lo que se llama el prolapso de la válvula aórtica en un 12% que lleva a la insuficiencia aórtica. Tratar de que eso no suceda o tratarlo quirúrgicamente en forma temprana para evitar dañar la válvula aórtica tan importante. El mecanismo del cierre de la CIB muscular es el crecimiento y hipertrofia de los músculos alrededor del defecto. Cierra el 90% durante el primer año, es lo que nosotros llamamos como controlar. Es pequeña, es chiquita, no le genera daño sin repercusión hemodinámica. De la CIB mediana y grande, generalmente puede haber de entrada o infundibulares, supracristales doblemente relacionadas, y esas no cierran en forma espontánea y requieren siempre cirugía. Bueno, estas son las imágenes y más o menos de forma ecocardiográfica cómo se puede valorar los distintos tipos de CIB para lograr de esa forma el tratamiento oportuno y la indicación adecuada al momento óptimo tanto del cierre por cateterismo o del cierre quirúrgico que hacemos nosotros.